Bienvenidos a Buenas Migas Podcast. Soy Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, y hoy vamos a hablar sobre los errores habituales que cometes en la cocina en cuanto a seguridad alimentaria, muchos mitos en alimentación que seguro que te van a interesar. No te lo pierdas. Buenas Migas es posible gracias al apoyo de India, un software de planificación nutricional increíble para los profesionales de la nutrición. Yo he probado la plataforma y he alucinado, la verdad. Me parece súper útil, primero porque te permite individualizar cada plan a un nivel increíble en minutos. Y segundo, porque se adapta a la forma de trabajar de cada nutricionista, bien seas deportivo, clínico o un poco de todo. De verdad, es súper recomendable si ofreces asesorías personalizadas en nutrición. Si quieres, puedes probarlo ahora mismo gratis en getindia.com. También es posible gracias a Crown Sport Nutrition, una marca española especializada en nutrición deportiva de alto rendimiento, pero con productos aptos para atletas de todos los niveles. Lo que caracteriza a Crown es que no vende humo, todos sus productos están basados en la mejor evidencia, y por ello son utilizados por entidades como el Athletic Club, deportistas olímpicos y el mismísimo Carlos Alcaraz. Visita su web en la descripción para conocer todos sus productos. ¿Puedo comerme un trozo de comida si se me ha caído al suelo? Pues bueno, alguno me dirá que si no han pasado más de 5 segundos, sí, pero yo prefiero preguntar al verdadero experto que tenemos hoy aquí en Buenas Migas, que es Mario Sánchez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar aquí. Bueno, ¿puedo comerme el trozo? Buena pregunta, sí, para empezar potente. A ver, lo ideal sería que no. No hay una regla de tiempo, digamos, muy precisa, porque esto siempre se ha dicho, ¿no? La famosa regla de los 3 o 5 segundos. A mí me sorprendió cuando lo investigué para mi libro, realmente, que sí que hay estudios científicos al respecto. Y lo que vemos es que alimentos, por ejemplo, más húmedos, por ejemplo, un trozo de mortadela o de chopper, jamón york y cosas así, pues tienden a acumular más suciedad que un trozo de pan seco. Es un poco por lógica, ¿no? Lo que no hay es eso, una diferencia abismal entre que pase un segundo o 5. Al final, el contacto con la superficie y dependiendo de lo sucio que esté, va a hacer que el alimento pues esté lleno de bacterias y de suciedad. Bueno, este es el primero de los mitos que vamos a tratar hoy. Pero antes de nada, quiero que nos cuentes un poco tu historia. ¿Qué formación tienes? ¿Por qué te llamo tanto este mundillo? Y bueno, ponernos un poco en contexto. Bueno, de formación universitaria soy graduado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que el profesional es el tecnólogo de alimentos, es bastante desconocido, aunque creo que cada vez más se nos conoce, no tanto como a los nutris, pero ahí estamos. Y bueno, esta formación está ampliamente dedicada a lo que es industria alimentaria, control, seguridad, y un poquito yo empecé a divulgar en un blog allá por 2016, hace ya bastantes años. Empezamos con blog y luego con redes sociales, vídeos y demás. Y la idea era un poquito contar lo que veríamos aprendiendo en la carrera en un lenguaje sencillo para que la gente pues lo pudiera aplicar en casa y entenderlo. Muy bien. Bueno, ya vamos a pasar un poco a tema mitos y demás, que al final es lo que mola. Sabemos que hoy en día, desde hace muchos años, pero hoy también está como resurgiendo el movimiento de la comida real, del real fooding y demás. Con ese, no sé si miedo es la palabra, pero bueno, ese respeto a ver una lista de ingredientes, aditivos. ¿Qué tiene de cierto el hecho de que los aditivos sean perjudiciales y que debamos evitarlos? Es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que dejar claro es que los aditivos que se añaden en la industria alimentaria no están ahí puestos por casualidad ni se echan en cantidades abismales o, digamos, de forma descontrolada, ¿no? Que es quizá lo que muchas veces se nos da a entender con este tipo de mensajes. Hay mucho control legal, que es cierto que está basado en el autocontrol, es decir, no hay inspectores suficientes para vigilar que todas las empresas hagan las cosas como deberían, eso es cierto. Pero nos basamos en unas premisas de límites legales por parte de las autoridades europeas de seguridad alimentaria, por ejemplo, que es EFSA. Hay unas directrices que se van modificando con el paso del tiempo. Se nos dice cuándo un aditivo deja de ser seguro o al menos hay que controlar y regular su dosis, por así decirlo. Hay reglamentos en la Unión Europea que nos dicen en qué alimentos se pueden añadir según qué aditivos, en qué cantidades, en cuáles no. Hay alimentos, por ejemplo, como las fórmulas preparados para niños, ¿no? Infantiles y demás, que están muy regulados y que ahí apenas se puede añadir nada. Entonces, hay mucho detrás de este mensaje tan simplista y sencillo. Y yo siempre he sido muy defensor, por nuestra formación como tecnólogos, de el uso lógico de aditivos, de que, oye, al final muchos de ellos sirven para prevenir que enfermemos, que tengamos intoxicaciones alimentarias, como los demonizados conservadores o conservantes, ¿no? Los nitritos, nitratos y todo esto. Pero luego hay otros que son puro maquillaje. Hay colorantes, hay potenciadores del sabor, glutamato monosódico, edulcorantes que son súper polémicos, que realmente merece la pena y tiene sentido plantearnos si hay que añadirlos o no, o al menos hasta qué punto. Y luego hay un tema que es el efecto cóctel, que es cuando consumimos todos esos aditivos mezclados en el organismo después de mucho tiempo. La realidad es que no sabemos exactamente qué efectos pueden producir en la salud a largo plazo, porque es muy complicado, como sabrás, medir eso mediante un estudio. Habría que suministrar pues durante muchos años, ensayos clínicos. Entonces, claro, tenemos que basarnos en la prevención y en la precaución, sobre todo a la hora de comunicar mensajes,
pero tampoco nos pongamos una venda en los ojos y pensemos que aquí los aditivos son seguros 100% o que no plantean problemas, porque algunos pueden tener. ¿Y cuáles son los que pueden tenerlo en mayor medida, sobre todo de cara a la salud? Y si realmente puede que sean perjudiciales, que estén así catalogados, pero a lo mejor en realidad necesitas tomarte, yo qué sé, kilos y kilos de ese alimento en un mismo día para que sea perjudicial. Pues mira, el tema de edulcorantes, que en caso de nutrición se habla mucho de ellos, hace muy poquito tuvimos unos informes científicos por parte de la OMS que alertaban de que el uso de algunos edulcorantes consumidos pues, a lo largo del tiempo y de forma frecuente y demás, se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad. Claro, tú ves esto, prensa convencional, se hace eco. Los edulcorantes, la sacarina, el aspartamo te mata, causa cáncer, que es el mito de siempre. Y realmente lo que se veía en esos estudios es que esas personas pues mostraban, ¿no? Mediante, creo recordar que era casi todo estudio observacional, que presentaban una mayor mortalidad a lo largo del tiempo. Pero claro, eso puede venir por hábitos de vida simplemente que llevan a que esas personas coman más aditivos y que al final no hagan deporte, sedentarismo y demás. Esos son un poquito los más controversiales, pero relativo al tema de las cantidades, por ejemplo, el aspartamo, que es muy, muy típico de refrescos light cero, tiene una IDA, que es una ingesta diaria admisible, es un parámetro de seguridad que se establece en algunos aditivos solamente. Es verdad que es más como una recomendación, no es algo que a nivel legal en todos los países tenga aplicación, pero digamos que, por resumirlo muy brevemente, tendrías que tomarte, no sé si son 50 o 70 Coca-Colas cero de una sentada en un día para que eso te provocara algún problema. Y como bien sabrás, antes te vas a morir, yo que sé, de que tus riñones, de que tu hígado, tu vejiga estalle por tal cantidad de líquido, ¿no? Sí. Ese es el nivel un poco de seguridad que tenemos en esos aditivos. Y luego hay otros que podemos hablar como nitratos, nitritos, en embutidos, que se habla mucho, ¿no? Aquí yo, como profesional de la seguridad alimentaria, sí que soy más precavido, porque es cierto que estos aditivos, aunque puedan tener algunas connotaciones negativas para la salud, que tampoco tenemos muy claras, hay una realidad que sí es muy clara, y es que ayudan a prevenir el crecimiento de bacterias peligrosas como Clostridium botulinum, causa botulismo sobre todo el botulismo infantil, seguro que a la gente le puede sonar más, que es una enfermedad que puede llevar a la muerte de los niños, ¿no? Entonces, ese tipo de conservantes sí que tienen un papel muy importante, porque ayudan a que directamente no nos muramos en algunos casos. Sí, que no lo echan porque les apetezca, o sea, que todo tiene su porqué. Exacto. Y respecto a, por ejemplo, los pesticidas, o sea, sabemos que los aditivos, bueno, tienen esto, pero los pesticidas no se consideran aditivos como tal, sino es un poco para la propia producción más segura, ¿no? De cara pues, claro, a insectos y demás. Esto es una categoría de componente diferente. Hablamos, el término, digamos, correcto sería plaguicidas, que ahí dentro tenemos varias cosas. Aditivos es lo que se añade directamente en la producción alimentaria, por así decirlo, y que permanece en el producto final, que tú ves en el etiquetado. Pero en el caso de plaguicidas o pesticidas nos estamos yendo a etapas previas de la producción primaria, pues en el campo, en la agricultura, que generalmente son componentes que se añaden para prevenir que aparezcan plagas, ¿no? Para que haya ahí bichillos, insectos que se coman los cultivos y que pues hagan que al agricultor se le eche a perder esa cosecha, y a la vez a prevenir enfermedades. Aquí hay un tema importante, y es que se usan plaguicidas, se usan en algunos casos más de la cuenta, pero los informes que tenemos a nivel europeo es que están dentro de los límites legales. Ahora, ¿eso quiere decir que no pase nada? No. Quiere decir que, en base a la regulación actual, generalmente está todo ok, pero eso puede tener efecto en la salud. Ya hablamos de disruptores endocrinos, de cuestiones un poquito más complejas de abordar. Aquí lo que yo suelo tratar es el tema de los ecológicos, que también es un melón importante. La gente se piensa que no llevan pesticidas, y sí que llevan. Lo que pasa es que son de otro origen, que quizá no es sintético, es más, entre comillas, natural, pero ahí abriríamos otro debate, ¿no? De si lo natural es mejor que lo artificial o no, que es un tema que es la quimiofobia, que hablamos mucho también en redes. Y bueno, es complicado, pero sería como otra categoría diferente a los aditivos, no sería lo mismo. Muy buena diferenciación. Y quería preguntarte también, sin entrar en temas políticos y demás, porque tampoco es que esté yo muy puesto en ello, el tema de la importación de otro tipo de productos de otras zonas, como pueda ser el norte de África y demás, ¿qué tipo de regulación lleva? Es decir, ¿es igual de seguro que si lo compramos de una zona de Europa? Debería serlo. Es un tema muy importante y complicado, porque, como tú bien dices, se mezclan cuestiones políticas, sociales, y muchas veces se usan estos mensajes, ¿no? De las fresas que vienen de Marruecos a contaminarnos y demás. Y la realidad es que, en teoría, la legislación y la regulación que deben cumplir esos productos es la misma que tenemos en España, porque cuando tú traes un producto de fuera se debe adecuar a la legislación de esa zona, no al revés. ¿Qué pasa? Que luego hay mucho fraude, porque tú en un país y hay materias primas, alimentos muy complicados de analizar. Hace poquito yo venía de grabar en una fábrica de especias, de productos en polvo,
Y claro, me decían, es que aquí tenemos que moler, por ejemplo, la pimienta, el pimiento para hacer pimentón, todo esto, porque si no, si importamos ya la materia prima molida o triturada, es que nos la cuelan. Y tú en un producto molido, ¿cómo narices analizas? Tienes que irte a técnicas de laboratorio muy costosas y demás. Y la realidad es que la industria se analiza una muestra pequeñita de un lote que puede ser de kilos o de toneladas. Tú no puedes saber si te la están colando o no 100%. Muchas veces te fías de tu proveedor, en base a haber trabajado con él previamente, pero es muy complicado que todo lo que se fabrica, que todo lo que se produce son muchas toneladas, una cantidad de producción de alimentos diaria bestial, que todo esté perfecto. Entonces, si tú vienes de países de fuera donde ya de por sí ese autocontrol no se produce, ya de por sí tenemos menos estándares legales y de seguridad alimentaria, pues es más fácil que tengamos inseguridad alimentaria. La tecnología alimentaria, les gusta a la gente o no, nos ha hecho también progresar mucho como sociedad a niveles de salud, de todo tipo. Entonces, en un planeta, en el que cada vez va a haber más y más gente, ¿qué rol crees que va a tener la tecnología alimentaria de cara a la seguridad alimentaria y la cantidad de alimentos que pueda dar a la gente en el futuro? Pues bastante importante, porque realmente si no somos capaces de suministrar suficientes alimentos seguros a la población, que no es solo que no nos causen intoxicaciones, sino que, por ejemplo, en inglés, la seguridad alimentaria, que hablamos mucho de ese término, tiene dos acepciones. Está food safety y food security. Y una de ellas precisamente es, oye, vamos a ser capaces de suministrar suficiente comida a la gente para que no se muera de hambre. Luego ya cuando la gente esté correctamente nutrida nos preocuparemos de que eso sea seguro, de mejorar estándares de calidad y demás. Entonces, desde hace unas décadas eso a nivel Unión Europea se ha mejorado muchísimo, pero es cierto que de cara a abastecer pues a la población en los años venideros, en todo el mundo en general, es necesario no solo suministrar más comida, sino que sigan esos estándares, y me consta que cada vez se hace más. Luego podemos entrar en temas de proteínas alternativas, de insectos, que se habla mucho, para llegar a la proteína que la gente necesita, porque bueno, sabemos que el consumo de carne es elevado, a nivel medioambiental plantea problemas. Hay muchas técnicas que están un poco destinadas en suplir esa posible falta de alimentos, pero en general, dejando a un lado cuestiones medioambientales, la industria va a ser capaz de suministrar alimentos suficientes. Lo que hay que conseguir es que sea de forma sostenible en el tiempo también, pues, para el planeta. No había caído en esa pregunta, pero sí que, aprovechando, quiero que me hables, pues eso, del tema insectos, proteína de insectos de cara al futuro. Sí, es un temazo y es que lo tengo súper fresco, aparte que en la uni también lo damos en una asignatura. Hace poquito también grabé en una fábrica, pues eso, muy cercana. Es un modelo de negocio también que gente, pues pequeños granjeros, como llaman ellos, granjeros alternativos, ¿no? Puede montar su pequeña fábrica con muy poquito realmente, con unos recursos económicos asequibles. Y suele ser gente del campo, pues a veces en la España vaciada, que se habla tanto, ¿no? De zonas de fábricas, de terrenos sin aprovechar, se puede usar para montar este tipo de soluciones, que al final en insectos tenemos una forma de producir muy sencilla, realmente más económica que montarte una granja con cerdos, vacas o gallinas. Y ya si nos vamos a nivel nutricional, lo que se ha visto es que esa harina de insecto, hay diferentes tipos, ¿no? Gusanos, escarabajos, hormigas y demás, tiene un alto nivel proteico, muy elevado. Al final es casi el insecto completo que se tritura en casi todos los casos. Hablamos de un 70-80% de proteína, que bien es cierto que aquí en España hay una barrera cultural muy potente, no solo en España, en toda prácticamente la Unión Europea. Y ahí lo que se está viendo es, oye, vamos a moler esto, hacer una harina, un producto en polvo, para luego poder mezclarlo y a lo mejor hacer un pan, una galleta, una pasta que yo he probado que tiene un 5% de harina de insecto, y ni te enteras. También en tema de suplementación deportiva, hace unos años había un auge, ya no sé si terminaba de cuajar o no, porque creo que son marcas que ya no están tan visibles, pero que hacían directamente pues batidos proteicos, en vez de usar whey protein, directamente harina de grillo. Yo eso lo he probado. Y no me veo, pero bueno, sí. Al final es curioso. Lo mezclas con leche, con yogur, es que no Sí, te enteras, no. es un poco lo mismo, pero hombre, esa barrera cultural está. Sí. Y para cerrar este tema, quería preguntarte también sobre la mala fama que tienen los alimentos transgénicos y precisamente el rol que también pueden tener de cara a la alimentación del futuro. ¿Qué son exactamente y si realmente son perjudiciales? Es otro de los posibles escenarios que se ha planteado desde siempre, desde hace unas décadas, para suplir esa falta de alimentos. Lo que pasa que aquí en la Unión Europea estamos cerrados en banda con los transgénicos. Hay mucha parte política que se niega a darle luz verde o a apoyar su producción y a fomentar su uso, su implementación, solamente por cuestiones ideológicas. Porque, Pero, perdona, ¿por qué? Por miedo directamente. Hay muchas organizaciones medioambientales tipo Greenpeace y demás que van a saco en contra de los transgénicos, a pesar de que la evidencia científica en muchos casos nos dice, oye,
no hay motivos para asustarse tanto. Aquí hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado están los organismos genéticamente modificados, que son pues aquellos a los que tú a lo mejor con ingeniería genética le quitas un gen que puede ser perjudicial pues en una planta para que sea más proclive que crezca una plaga, como decíamos antes, o a lo mejor una planta la puedes hacer más resistente al frío para que aguante más tiempo. Eso sería ingeniería genética en la que tú no estás mezclando especies. Y ya un transgénico es cuando tú mezclas un gen de una especie en otra. A lo mejor coges una pulga o un insecto que se lleva bien con el frío y aíslas ese gen que hace al bichillo resistente al frío y se lo pones a la planta. Eso sería un transgénico, y como veis hay muchos ejemplos. No solo ya a nivel de producción, sino por ejemplo en tomates, variedades mucho más interesantes a nivel de vitaminas. Tenemos el arroz dorado, que es también un ejemplo muy típico que no, al final no termina de cuajar en países donde se necesita por tema de, pues para vitaminas, para prevenir ceguera y demás. Al final, lo que se ha visto es que estos transgénicos en nuestro ideario, en nuestra parte más científica, son geniales ideas, pero luego a la gente le cuesta mucho consumirlos. Y en Europa la realidad es que producimos muchísima soja transgénica, o sea, se puede cultivar soja, que es el principal transgénico, pero aquí no, que nos da miedo. Y se lleva a Estados Unidos, que ahí pues le da un poquito más igual, tienen otras regulaciones. Ese es un poco el panorama. Qué curioso, la verdad. Bueno, ya sí que pasamos a otro tema, que va a ser básicamente la seguridad alimentaria en nuestra cocina, en nuestra casa. Quiero que me digas cuáles son los principales 3 errores que sueles ver a día de hoy en la gente. Buah, solo 3. Solo 3, sí, solo 3. Bueno, pues... los que más te llevan las manos a la cabeza. Sí, bueno, los típicos que hablamos siempre. Te decía antes el tema de usar utensilios, tablas de madera, que a la gente esto le choca mucho. Realmente la madera es uno de los materiales, si no el material que peor se lleva con la seguridad alimentaria y con la higiene. Es un material muy poroso, en el que es fácil que se acumule la humedad, que crezcan bacterias y demás. Y realmente, aunque sea muy bonita una tabla de madera para tener en casa, no es la mejor de las ideas si nos preocupa la seguridad alimentaria. Luego vendrá aquí la gente en comentarios y nos dirán, hombre, que hay estudios científicos, que las tablas son antibacterianas, que demás... Y yo, vale, revísalos y verás cómo te habla de tablas de madera de materiales nobles. De roble, de nogal, de madera, de haya. Que cuestan un riñón, ¿no? Imagino. Sí, o quizás no cuestan tanto, pero no es la que tú y yo tenemos en nuestra casa, o la que la gente tiene. La gente tiene la tabla de €1 del chino o de cualquier superficie que ni siquiera es madera, es incluso, en muchos casos es bambú, que es otro tema, podemos meternos ahí, que todos los años vienen alertas alimentarias que nos avisan, nos dicen, oye, cuidado con el bambú que viene de China porque puede tener también contaminantes, que son las típicas tablas que pesan muy poquito, eso no es madera ni es nada. Entonces, tenemos muchas otras soluciones que plantean menos problemas a nivel de cortar alimentos, de tabla, por ejemplo. Acero inoxidable, titanio son materiales que se lavan, se limpian muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora vendrá un cocinero aquí y nos dirá en comentarios, oye, que se me desafilan los cuchillos. Y yo, vale, pues es que no se puede tener todo perfecto. O nos fijamos en la seguridad alimentaria o en otras cosas. Y luego está el plástico. Plástico tipo polipropileno, que yo lo he recomendado mucho, separar tablas por diferentes colores, por ejemplo, rojo para la carne, azul pescado y verde para vegetales. Eso te ayuda a prevenir la contaminación cruzada, que es mezclar materias primas crudas con cocinadas o con diferentes alimentos que puedan tener bacterias. ¿Qué pasa nuevamente? Que si tú compras una tabla de mala calidad, pues se va a rayar, vas a migrar pues microplásticos a la comida y todo esto. Entonces, no hay una solución perfecta en cuanto a tablas, pero sí que desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la madera no es una de ellas. Hay otras muchas opciones. Y con esto ya te he dicho solo un error, por eso te digo que... Claro. Bueno, pues dime otro, dejamos en 2. Otro, a ver, el huevo, por ejemplo. Con el huevo tenemos... muchos problemas de contaminación porque el huevo es un material que cuando sale de la gallina, esto la gente no lo sabe, no se puede lavar, de hecho no se lava en las fábricas porque al ser poroso esa suciedad, esas heces que viene del culete de la gallina, se llama cloaca precisamente, llevan al final la salmonela, que todos conocemos, seguro que oímos hablar, ¿no?, de salmonela y huevo. Entonces, si tú lavas el huevo en la industria o en casa, esa salmonela, digamos que podría contaminar el interior del alimento. ¿Qué sucede? Que como es una materia prima, el huevo, que ya viene contaminada de forma natural, no tiene que estar en mal estado, cuando tú la tocas, la manipulas, esa salmonela puede pasar a los utensilios, a la cuchara, a la sartén incluso, y es importante cascarla en un lugar seguro, ¿no? Ese huevo, tener cuidado donde lo manipulamos, porque si tú lo haces en la encimera o en el borde de la sartén y luego estás por ahí toqueteando todo y demás, estás contaminando. ¿Qué es lo que se suele hacer? Es lo que se suele hacer, o el huevo lo ves ahí limpio y te piensas que no lleva nada, pero las bacterias es que no se ven a simple vista. Y la típica, vamos, yo recuerdo a mi madre perfectamente hacer la típica prueba para ver si el huevo estaba bien o no, sí, de meterlo en agua. Para ver si flota o no flota. Para ver si flota o no flota, pero claro, sí, estoy pensando, si ya lo mojas, a lo mejor pasan
No, ahí no pasaría nada, ese truco Es más si funciona. frotas, ¿no? Como tal. No, o sea, es si tú lo lavas, por ejemplo, llegas a casa y lo lavas para guardarlo. Si tú lo estás mojando Para guardarlo. Eso Claro, no lo había oído. hay gente incluso que las frutas y las verduras las lava o los huevos tú lo Sí. ves sucio y lo metes debajo del grifo y luego lo guardas. Si tú haces eso, estás degradando en el caso del huevo la cutícula. En el caso de frutas y verduras, pues estás quitando esa protección natural que pueda tener. En general, lo ideal es siempre, si tienes que lavar por el motivo que sea, hacerlo justo antes de cocinar. Aunque te suene raro eso de meter las cosas sucias al frigo, es mejor hacerlo así, porque si no el alimento luego te dura menos. Entonces el huevo no pasa nada, si tú lo vas a mojar un segundo para ver si está bien, Vale. aunque en teoría si respeta la fecha de caducidad debería estar bien, no pasa nada por hacerlo en un momento. La clave es si lo lavas para luego guardarlo. Vale. Y aprovechando justo esto del huevo, con la fecha de caducidad, luego entraremos más, porque hay alimentos que, bueno, en teoría puedes pasarte un poco más, un poco menos, Ajá. pero el huevo en concreto creo que sí que hay que ser bastante cuidadoso con no pasarte mucho más, ¿no? De la fecha. Sí, de hecho el huevo es uno de los ejemplos, es una excepción entre comillas, porque hay dos tipos de fechas. Está la fecha de caducidad y la de consumo preferente, ¿vale? Que, bueno, por simplificarlo, la de caducidad es como mucho más importante porque se aplica en alimentos perecederos en los que hay que llevar más cuidado y que si tú ahí te pasas realmente puedes intoxicarte. Pero el huevo tiene consumo preferente. A nivel etiquetado legal, si tú ves ahí la fecha en rojo, te pone consumir preferentemente antes de. Esto, según la teoría, implicaría que no pasaría nada si te pasas unos poquitos días, pero es que la evidencia científica lo que nos muestra es que si te pasas una semana, hay datos de la EFSA, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, puede aumentar el riesgo de salmonela incluso un 30%, que es bastante. Entonces, el huevo es uno de los alimentos en los que, aunque pensemos que la fecha no es tan importante, sí que pasarte un poquito marca la diferencia y lo mejor es respetarlo. Hemos hablado del tema de las tablas, pero ahora hay otra moda también en redes, que de ahí vienen todas las modas de las redes, Claro. sobre las sartenes. Que las sartenes, la única buena y con la que se debería cocinar es la de acero inoxidable, si no me equivoco. ¿Qué problema hay con las sartenes convencionales de toda la vida? Pues me interesa mucho esto porque yo justo estoy estas últimas semanas cambiándome a las de acero inoxidable porque es muy complicado pillarles el punto. Aquí hay, como siempre, medias verdades, porque el tema tenemos bisfenol A, que se habla mucho, el famoso teflón de la sartén, que es lo que se dice siempre, que esto cuando las rayas, cuidado que te lo comes, que es cancerígeno y demás. Realmente el teflón como tal no es el problema. El problema que han tenido tradicionalmente las sartenes con antiadherente de toda la vida, digamos que es un componente que son los PFA, que son ese pegamento que lleva el teflón, entre el teflón y la sartén, por así decirlo. Es un componente que hace muchísimos años que está retirado del mercado, porque realmente era perjudicial y sí que tenía problemas hacia la salud. Si nos fijamos al comprar una sartén tradicional, aunque sea la más cutre, con antiadherente y demás, verás que pone libre de PFOA o libre de bisfenol A o libre de tal. Entonces, esa parte de peligrosidad la tenemos ya retirada. Ahora bien, si tú compras una sartén de teflón, aunque no lleve eso, las rayas habitualmente es una calidad, digamos, pobre y demás, vas a estar ingiriendo componentes que, aunque no tengamos estudios que nos digan firmemente, oye, esto es malo, pues hombre, bueno, no va a ser comerte la sartén, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mejores soluciones? Bueno, también tenemos cerámica, titanio, cositas así que están ahora funcionando bien, y acero inoxidables, que siempre es una muy buena opción para todo. No tiene antiadherente, entonces la comida al cocinar se nos va a pegar, pero esto tiene matices. Tienes que saber controlar muy bien la temperatura, echar el aceite en el punto justo, que yo justo ahí es lo que estoy trabajando. Y yo lo que he comprobado es que se lleva muy bien con alimentos que son muy planitos, que no tengan mucho relieve. Si tú pones una carne, un pescado, es fácil cocinarlo relativamente, pero como te pongas a hacer una tortilla o algo un poquito más complicado, va a ser un desastre en general si no tienes mucha maña. Entonces, hay que encontrar al final un punto entre seguridad alimentaria y practicidad. Si compramos una cosa que es perfecta en términos de seguridad, pero no la puedes usar en casa o tienes que estar luego media hora fregándola todos los días y se te queda ahí pegado, pues oye, tampoco es eso. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que elija la sartén que elija, aunque sea una de teflón de toda la vida, que la renueve frecuentemente cuando toca. Y si ya quieres dar el salto y complicarte un poquito más y llegar, digamos, al siguiente nivel, pues el acero inoxidable está muy bien. Muy bien, muy buen consejo. También respecto a las tablas, has mencionado que las de plástico, bueno, que podría liberar a lo mejor si nos pasamos utilizándolas ciertos microplásticos y demás. ¿Cuáles son las principales fuentes que tenemos en la cocina, en nuestro día a día, incluso en los alimentos, de microplásticos? Pues la principal son los productos del mar, del pescado, el marisco, y contra eso no podemos hacer nada realmente. Se pone mucho el foco en cositas más pequeñas como los tuppers de plástico, como pues esto del tema de las tablas, que al final son cosas minoritarias, digamos. Igual que pasa con muchos componentes
tóxicos o potencialmente tóxicos que llegan a nuestro organismo vienen de la contaminación del medio ambiente. Entonces en el mar hay un gran problema en este sentido. Por eso tampoco hay que volverse loco muchas veces con según qué cosas que no van a marcar la diferencia, sino ser conscientes de que estamos en un planeta muy contaminado, que hay una serie de problemas y que realmente tenemos que aprender a jugar o a funcionar en base a esas reglas del juego. Tampoco conviene que dejemos de tomar pescados o mariscos por miedo a los microplásticos, porque sabemos que tienen otros beneficios, ¿no? Entonces lo que hay que ver es siempre intentar hacer ese consumo un poquito más responsable, pero sabiendo que hay cosas que tampoco vamos a poder cambiar, sino el ruido mental que te genera el estrés, ¿no? De gente que lo quiere hacer todo perfecto, incluso en nutrición. Imposible. Sabes que no, voy a tomar todo perfecto, no voy a comer ni un ultraprocesado, cero azúcar, es que acabas al final No, loco. imposible. Vale, por ejemplo, en nutrición tenemos un mito, yo tengo mi postura, pero bueno, hoy no es el tema, sobre los aceites vegetales. En redes sociales lo que dicen es que son muy inflamatorios y muy dañinos, entre otras cosas porque al cocinar se forman una serie de componentes tóxicos que, pues eso, pues nos inflaman y son muy dañinos para nuestra salud. ¿Qué tiene de cierto el hecho de cocinar, por ejemplo, el aceite de girasol en nuestra casa, de que sea perjudicial? Aquí el punto es que hay diferentes tipos de estabilidad en el aceite. El aceite de oliva, por lo general, aguanta mejor el calor, va a ser más estable a altas temperaturas que el de girasol. Esto va determinado por la proporción de ácidos grasos, como sabrá la gente. Entonces, claro, no es lo mismo hacer una cocción o un cocinado más a la plancha o quizá que no tiene tanta temperatura como una fritura. En la fritura alcanzas más grados. Aquí tenemos varios componentes que pueden ser perjudiciales. Tema de acrilamida, que va más relacionado con café, pan y, por ejemplo, patatas fritas. Pero aunque no hagas fritos y todo esto, siempre calentar algo o subir más allá de 100, bueno, a partir de 100 grados ya generas componentes, pero de 150, 160 grados, que a lo mejor es una temperatura de cocinado habitual, o 200 si nos vamos a la fritura, 200 y pico, ya está generando, por ejemplo, acroleína, que es una sustancia tóxica que tienen todos los aceites cuando, digamos, sobrepasas ese punto de humeo. El punto de humo, cuando tú pones en la sartén el aceite y empieza a echar humo, te lo estás cargando, lo estás quemando más de la cuenta. Entonces, aquí con las sartenes de acero inoxidable hay un problema porque cuesta mucho controlar la temperatura. Aquí hay mucha parte de exageración, como siempre, con pensar que el aceite de girasol ahora es el demonio, porque hace unas décadas o poquitos años se pone ahí el foco, pero la realidad es que cada aceite usado bien o en su contexto puede tener sentido. Aún así, el aceite de oliva, incluso un aceite de oliva virgen para cocinar, ya si nos vamos a virgen extra, quizá estamos desperdiciando un poquito, porque realmente de un aceite de oliva virgen a un virgen extra hay muy poca diferencia, eso la gente no lo sabe. Siempre se habla de la OVE, que está genial, pero para consumo para cocinar en caliente quizá nos tenemos que ir a un aceite de oliva virgen, o si el bolsillo es más reducido, uno refinado, y en principio podría ser incluso mejor que uno de girasol. Uno refinado de oliva, el sí, de de orujo, oliva, por ejemplo. Claro, se habla mucho ahora del aceite de orujo, se está haciendo mucha investigación al respecto. O sea, al final un aceite, entre comillas, de peor calidad en cuanto a procesado, porque no es igual que una OVE, pero para cocinar los estudios muestran que funciona bastante bien, que es muy resistente al calor y demás. Entonces, tampoco nos tenemos que ir a la excelencia siempre, porque si tú cocinas con una OVE, probablemente te estás cargando el 80% de su gracia, que es la parte aromática. Eso en ensalada en frío es donde más se disfruta. Entonces, digamos que en general sí que hay una base para creer, y está sustentado en evidencia, que el aceite de oliva, sea cual sea, tiene un potencial muy bueno para casi todo, pero tampoco es cuestión de volvernos locos y pensar que el resto de aceites son lo peor que existe, porque hay cosas mucho peores. Y el consejo, por lo general, vamos, lo que yo me llevo es que si se puede, no cocinar a un fuego altísimo, ¿no? Lo típico de ponerlo rápido al 8 o al 9 sobre 10 para que se te haga antes, que es la forma en la que realmente perjudica ese aceite. Sí, eso va a depender también de la preparación culinaria o del plato, porque sí que, por ejemplo, en carne y pescado, lo ideal que te diría un chef o un cocinero es darle al principio un poquito de fuerza para sellar ahí los jugos y tal, para que te quede un poquito crujiente, que si no luego se queda seco por dentro. Allá nos metemos en temas pues, muy variados de gastronomía, pero sí, en general, cuanta menor sea la temperatura de cocinado, o si aplicamos técnicas un poquito más, digamos, amables con las temperaturas, incluso temas de air fryer, de horno, que puede ser un poquito más respetuoso, según lo que hagas, pues sí, estará mejor y menos tóxicos. ¿Y esa gente que reutiliza el aceite, sí, qué le dirías? Bueno, que hay un límite como todo. Yo he llegado a ver vídeos de estos que reacciono también de redes y tal, que tiene ¿sabes cuál te digo, no? El aceite negro, que eso ya es para llamar la atención y no tiene sentido, ¿no? Pero hay gente que realmente el aceite lo tiene, no solo el número de veces que lo reutiliza, sino que lo tiene ahí en la aceitera o en un vaso cutre con una servilleta meses. Y tampoco es eso. Al final, aunque no lo estés calentando, solo por estar en el ambiente ya se puede oxidar. Exposición a luz, a humedad, temperatura y demás. Entonces,
Yo recomendaría, bueno, yo por ejemplo, como no cocino casi nada de fritos y demás, yo creo que la gente que nos va a escuchar no va a tener el problema tanto del aceite, pero una ama de casa, una persona pues que no tenga formación en nutrición, seguramente sí, porque está más habituada. Lo ideal sería reutilizar máximo 3, 4 veces, por decir una cifra. Pero claro, si es un aceite de fritura donde estás usando muchísimo aceite, ahí quizá la principal preocupación no sería, oye, ¿qué hago con este aceite? Sino vamos a intentar reducir cantidad de aceite, buscar otra forma de cocinar que no sea pues usar tanta parte de aceite que nos va a llevar a más calorías. Si te está gustando este episodio, recuerda que como más puedes ayudarme para seguir con el proyecto es suscribiéndote al canal. Muchas gracias y sigue disfrutando de la charla. Hablando de otra forma de cocinar, y lo acababas de mencionar también, ahora está muy de moda el air fryer, que por suerte es una buena moda. Bueno, no sé, ahora me corregirás. ¿Qué opinas del air fryer para cocinar? ¿Tiene algún tipo de riesgo? No, está muy bien. Realmente la gente se piensa que es un horno. Bueno, es un horno, que es a lo que iba. Se piensa que es como un electrodoméstico nuevo, ahí súper milagroso. Y realmente es un horno en pequeño, en miniatura. Funciona por aire caliente, que es convección. Al final, igual que un horno. Lo que pasa que simplifica mucho la tarea. En muchos casos tenemos pues equipos muy potentes que en pocos minutos ya te alcanzan la temperatura que en un horno necesitas un buen rato de precalentamiento. Entonces está muy bien. Es un electrodoméstico que sin duda ha revolucionado pues la industria, que ya incluso en los paquetes de supermercado te pone el tiempo para air fryer, ¿no? Y el tiempo para horno, que a veces no es el mismo y es por eso, porque requieren de diferentes parámetros. Pero no deja de ser un horno en pequeñito. Para una persona que viva sola, una pareja, pues a lo mejor sin hijos o pues un núcleo familiar chiquitito, pues te puedes apañar perfectamente sin apenas usar el horno. Y te predispone, como sabes, a cosas más saludables que hacerte una pizza o algo así un poquito más complicado. Y imagino que es muy recomendable, pero ¿es realmente imprescindible y necesario por prevención o sea, por salud, el hecho de limpiarlo bien para que no se quede, pues eso, un aceite que luego se quede demasiado recalentado y demás? Sí, y pasa mucho con algunos restos de suciedad o con algún queso fundido, algo que se queda ahí luego en el fondo, y luego te das cuenta y dices, uy, me huele aquí a quemado lo que estoy preparando. Y se quedan restos, como todo, tiene que tener una buena limpieza. Quizás es uno de los puntos más complicados porque es casi como una sartén, lo deberíamos limpiar si lo usamos a diario, pues después de cada uso, y a veces, si no lo hacemos bien, efectivamente te puede generar no solo tema de bacterias y demás, que con el calor no tanto porque la vas a matar, pero tienes ahí restos de comida que se van a carbonizar, que van a estar en contacto con la comida nueva o que esté bien, y lo ideal sería, claro, tenerlo bien limpio. Genial. Sin entrar en mucha polémica, la carne roja sabemos que está desaconsejada, más relacionado con la salud, y uno de los motivos por lo que así está desaconsejada es precisamente por una serie de compuestos que se forman cuando la cocinamos, sobre todo a altas temperaturas. ¿Cuáles son estos compuestos y por qué son realmente peligrosos? Tenemos por un lado nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son una serie de componentes que no solo es en la carne roja, en general cuando calentamos alimentos a altas temperaturas, y sí que algunos de ellos han mostrado relación con el cáncer. Entonces, claro, sabemos que hay polémica con carne roja, cáncer y demás. Si encima estamos cocinando pues en una parrilla, tema de en contacto, por ejemplo, con maderas en combustión, esos aromas que nos muestran las barbacoas y demás, parece que todavía incrementan más el riesgo de cáncer, pues como bien sabemos, en estudios a largo plazo, y que no quiere decir, como siempre, que si te tomas un chuletón te vaya a entrar ahí un cáncer al momento, aunque sea la parrilla, pero aumentamos incidencia, aumentamos riesgos, ¿no? Entonces serían un poquito una serie de componentes que no son exclusivos de la carne, sino que en general cualquier alimento cocinado siempre va a generarlo. Por eso es importante en seguridad alimentaria dar buenas recomendaciones y encontrar un equilibrio entre no calcinar un alimento, no pasarte cocinándolo, pero tampoco quedarte corto, porque si no entramos en modas de comer carne cruda y cosas así, que también son un riesgo muy alto. Entonces tenemos que encontrar ahí un punto medio. Muy bien. Pues pasamos ahora a un bloque que va a ser más del tema de conservación y tal. Y lo que quiero es hacer como un ejemplo de, por ejemplo, venimos de hacer la compra, ¿dónde debo guardar cada grupo alimentario en la nevera? Vale, muy bien. Dime, por ejemplo... Vale, pensaba que me los ibas a ir... No, vale. no. Dime, bueno, Vale. los típicos grupos. Pues, por ejemplo, las Sí. verduras y las frutas, ¿dónde las pondríamos? Sí, bueno, ahí lo tenemos fácil porque tenemos el cajón normalmente El típico cajón de transparente, abajo. ¿no? Sí que es importante que hay algunas frutas que no sería recomendable guardar en el frigo. Por ejemplo, lo que son plátanos, peras, manzanas, que son frutas climatéricas, quiere decir que después de recolectarlas del árbol siguen madurando. Entonces, con el frío no se llevan tan bien, o incluso los tomates. Claro, aquí la gente dirá, hombre, en verano, en una región cálida, yo por ejemplo que soy de Murcia, que hace bastante calor, y dices, oye, si dejo el plátano fuera de la nevera mucho rato, es que en 2 días se echa a perder. Y es cierto, hay que buscar un equilibrio entre la conservación y que luego el producto esté bien, pero digamos que no se llevan bien con el frío, entonces esta es mejor fuera, a ser posible. Luego tendríamos clásicos errores, poner leche y huevos en la puerta.
que no sería lo ideal. Lo ideal sería ponerlo pues en los primeros estantes o en estantes medios, porque la puerta es la zona más expuesta a cambios de temperatura. Entonces, esto de tener ahí la huevera que los fabricantes ponen siempre, como que no procede, no está bien, es un tema curioso. En la puerta que ponemos, mermeladas, por ejemplo, el que las consuma, bebidas que tenemos ahí pues, para que estén fresquitas por gusto, pero no por necesidad. También todo lo que sean salsas, que aguantan bien y demás, todo eso puede estar en la puerta. Y luego a nivel de... Realmente no hay mucha diferencia entre lo que es la primera o la posición intermedia. Ahí podemos guardar pues todo lo que sean tema de embutidos, fiambres, quien los consuma, quesos, el resto de lácteos un poquito, sería un poquito la forma más sensata de colocarlos. Lo que sí es importante es colocar en la parte delantera pues lo que vamos a tomar antes. Tuppers de comida que sean recién cocinados o que le quede poquito para caducar, mejor antes, para que no se te olvide en el fondo de la nevera, son cosas muy lógicas. Y luego productos a descongelar tipo carne o pescado, pues en la parte inferior. Por ejemplo, si tenemos el cajón de las verduras justo en la parte de arriba, porque imagínate que lo hemos conservado mal o que está el tupper o la bolsita de descongelación rota, esos jugos que suelta la carne y el pescado pueden contaminar el resto de alimentos, llenarlos de bacterias, y para prevenir pues mejor últimas posiciones. Sería un poquito así el esquema global. Precisamente te quería preguntar por cómo se debe hacer bien una descongelación de, por ejemplo, una carne. Pues lo ideal sería hacerlo, una carne y cualquier alimento, poquito a poco. Es decir, si tú lo sacas a temperatura ambiente en la encimera desde el congelador, estás, por un lado, sometiendo la carne a una temperatura que es inestable y que no es la que tiene a nivel organoléptico. Incluso, pues un entendido en gastronomía te diría que no es lo correcto, porque las fibras musculares y cualquier tipo de componente, digamos, interno de la carne, luego no va a quedar bien al cocinar. Por eso siempre también se dice cuando lo tenemos en frigo, oye, vamos a sacarlo un ratito para atemperar y todo esto, eso es correcto. Pero además se da el tema de que estamos en la temperatura ambiente en un rango de varios grados que son idóneos para que las bacterias crezcan. Entonces, si en esa carne, que como es un alimento crudo, lo normal es que pueda tener bacterias patógenas de forma natural, Salmonella, Campylobacter, etcétera, estamos llevándolo a un estado de riesgo, porque en esa temperatura ambiente las bacterias van a encontrar pues un festín para crecer. Entonces, lo ideal es pasar del congelador al frigorífico, es decir, de unos grados bajo cero a un poquito pues zona de 0, 2, 3, 4 grados, y luego ya sí que en caso de la carne está bien o puede tener sentido dejar un ratito antes para temperar, pero 15 minutos, media hora máximo según el corte de carne, no dejarlo ahí toda la tarde, porque si no, como te digo, estamos exponiéndonos a un amplio rango. Y luego podemos usar microondas, que es como un atajo, es hackear un poquito ahí el sistema si vamos con prisa, pero no va a quedar tan bien porque una vez más es un cambio de temperatura pues más brusco. Y en el microondas sabemos que hay ciertos modos, yo no me los sé de memoria, pero bueno, sí. Sé que hay algunos de descongelar, es mucho más recomendable poniéndolo ahí, ¿no? Que poniéndolo 20-30 segundos. Claro, sí, porque en general el modo descongelar lo que hace es que baja un poquito la potencia, por así decirlo, y la fuerza del microondas lo hace a menos grados y durante más tiempo, pero al final lo puedes hacer de las dos formas. Si no usas modo descongelar, porque pues el microondas no lo tiene a lo mejor, tiene que estar muy pendiente de que no se te cocine por fuera, porque puede ser que se te quede todavía congelado por dentro y por fuera, que pasa a veces con la carne y tal, se te empieza a poner ya blanca porque está cocinándose y luego ahí te cargas el trozo de carne o lo que sea. Muy bien. Quiero abrir un melón que mucha gente lo hace ahora mismo, que es el del famoso batch cooking. Que para el que no lo sepa es básicamente a lo mejor cocinarte un domingo para toda la semana. Comer, pues yo qué sé, verduras, carne y demás. ¿Hasta qué punto es seguro hacer un batch cooking un domingo y comértelo el viernes? Un batch cooking de 5 días. Ahí estamos ya apurando un poquito, porque dependiendo de la preparación, a ver, la recomendación general, luego hay matices, de un plato preparado es que te puede durar unos 2-3 días. 4 a lo sumo en alimentos que no sean muy sensibles, ya estamos ahí apurando un poco. Realmente, si tú haces batch cooking un domingo y consumes los alimentos, por ejemplo, hasta el miércoles, jueves, no pasaría nada. Lo que pasa es que luego hay alimentos especialmente delicados, como arroz y pasta, en los que la recomendación es solamente consumirlos 24 horas después del cocinado. ¿Por qué? Porque hay una bacteria que se llama Bacillus cereus, que produce toxinas que básicamente no se destruyen con el calor. No sería tanto la toxina, sino la espora, que es como una especie de caparazón que tiene la bacteria. Y eso, una vez más, viene del campo, de la tierra, está de forma natural. Entonces, es una forma bacteriana que tú no matas con el calor ni cocinando. Entonces, si está ahí presente y tú dejas el alimento muchos días, aunque sea en el frigo, porque las bacterias en el frigo no es que no crezcan, pueden seguir creciendo, solo que más lento, estás entrando en ciertos riesgos. Entonces, yo siempre la recomendación que hago es batch cooking sí,
pero si vas a cocinar con arroz y pasta, pues teniendo en cuenta que se tardan 8-10 minutos en el caso de la pasta, el arroz más o menos igual, o incluso el vasito de arroz que pues habrá gente que le guste más o menos, es 1 minuto, lo puedes hacer en el momento o hacerlo el día antes, o deja esas preparaciones de arroz y pasta para el lunes o el martes a lo sumo. Yo creo que este era el tercer error que no hemos dicho al inicio del podcast, porque lo del arroz y la pasta es algo que la gente no se lo puede llegar a imaginar. A lo mejor el tema carne pues sí que lo relacionan con que, bueno, pasados unos días sí que hay que tener más control, pero con el arroz y pasta no tanto. Quería preguntarte también, ya lo hemos tocado un poco antes, si puedo comerme un alimento que esté caducado de hace un par de días. Según qué alimento sea. Por ejemplo, el caso del yogur es un alimento que está formado por bacterias vivas, entonces digamos que se ha visto que si te pasas unos días un poquito de la fecha no pasa nada, porque el alimento al final está colonizado por una serie de bacterias buenas y eso impide que las malas crezcan, por así decirlo. Pero en general, si es un alimento que no tiene esos peros, yo te recomendaría que intentemos no hacerlo. Yo en casa a veces lo hago, si se pasa un día o dos digo, joder, antes que tirarlo a la basura, pues asumo el riesgo. Pero ya, claro, va a depender de nuestro estado. En situaciones, por ejemplo, de embarazo, niños, ancianos, claro, gente sensible, población delicada, bajo ningún concepto. Y luego ya un adulto, pues digamos, sin patologías, lo podría valorar un par de días, realmente no es tanto. Al final tenemos que pensar que estas fechas se marcan también con ciertos márgenes de seguridad. Son estilos, digamos, son estudios de vida útil que se hacen en la industria, replicados con el tiempo y que también hay ciertos márgenes. Entonces, por un par de días, en teoría, no debería pasar nada. Pero alimentos que sean muy delicados, por ejemplo, carnes, productos crudos, lo mejor sería no pasarse porque ya es que lo vas a notar incluso en el olor. Y supongamos que, por ejemplo, hemos abierto un producto que incluso puede durar mucho de fecha de caducidad, yo qué sé, un ketchup. Y luego en el propio envase pone consumir a los 3 días de haber sido abierto. Pero claro, hay veces pues que han pasado 7, 10 y tú lo ves igual. ¿Eso se puede tomar o también hay que ser estricto con eso de consumir antes de esos 3 días? Hay que ser igual de estricto, esto es el concepto de vida útil secundaria, porque es una vez que abrimos el envase. En el ketchup quizá no sucede tanto porque como lleva azúcar, aunque sea con edulcorante o lo que sea, es un alimento, digamos, que es más difícil que crezcan las bacterias. Pero un ejemplo que la gente va a entender muy fácil es el brick de leche. Un brick de leche que puedes guardar fuera del frigo durante bastante tiempo, una vez que lo abres te pone eso, consumir en 3 días máximo, que es la vida útil secundaria. Aquí hay que respetarlo bastante porque el alimento, una vez que está antes de abrirlo, cerrado, ha sido sometido a una serie de tecnologías de conservación, en el caso de la leche la esterilización o la pasteurización, que alarga mucho la vida útil, pero tú en cuanto te cargas el envase, esa esterilidad o esa seguridad se rompe. Al final empiezan a entrar agentes externos aunque no nos demos cuenta. El alimento está directamente expuesto o más o menos a temperatura, a humedad, al polvo ambiental, si lo tenemos bien cerrado. Entonces es tan importante respetar esa fecha como la de caducidad general, porque el alimento ha sido estudiado para que esté en esas condiciones bien. Más allá de eso, el fabricante, digamos, que no te puede asegurar su seguridad, valga la redundancia. Y otro supuesto en el que, por ejemplo, yo compro una bandeja de pollo y pone que caduca en 4 días. Yo la he dejado en la nevera porque mi idea es comérmela al día siguiente. Pero pasa un par de días y digo, bueno, voy a congelarla. ¿Eso está bien? Sí, si estás en el rango de esos 4 días, ¿no? Has dicho un par de días, un día antes. O sea, antes de que acabe la fecha de caducidad, por así decirlo, se puede congelar. Podrías hacerlo. Tú en el momento que congelas, paralizas el crecimiento de las bacterias. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta al descongelar esa carne es que ya tiene muy poquito margen. Luego, si la descongelas y dices, uy, que se me ha olvidado, me la como dentro de 3-4 días, ya ahí estás jugando un poquito con fuego. Aquí también lo importante, Mario, es no guardar o intentar no guardar esos envases tal cual vienen. Porque eso lo hace mucha gente. Cojo el brick del pollo de plástico y tal, lo meto tal cual. Al final, muchas veces esos productos llevan dentro atmósferas modificadas o protectoras, que son mezclas de gases que se ponen, parecido al aire que respiramos, que es nitrógeno, oxígeno y CO2, pero te cambian un poquito la proporción para que el alimento dure más. Entonces, si tú congelas todo eso, al final luego el producto huele a rancio o tiene un estado que no va a estar del todo correcto. Lo ideal sería sacarlo del envase original y meterlo al vacío a poder ser, si alguien tiene una máquina de vacío que está muy de moda, genial, o si no, en las típicas bolsas Zip, estas azules de supermercado, lo más planito posible y intentando sacar todo el aire que podamos de su interior, porque si no, ese oxígeno, ese aire, nitrógeno que tenemos en el envase lo vamos a congelar, también ayuda a que el alimento se enrancie, se degrade. Entonces tengo muchos amigos que lo hacen, cogen ahí, meten el paquete del pollo tal cual y digo, mejor guárdalo en otro sitio y ya lo dejas el tiempo que consideres. Yo creo que muy poca gente hace lo de la bolsita Zip, pero bueno, espero que la gente empiece a ponerlo en práctica. ¿Son realmente saludables o igual que los que no lo son los alimentos congelados?
sean los que sea, el típico revuelto de verduras, las propias verduras, lo que sea, ¿son igual de saludables? Algunos sí, otros no, porque en mezcla de verduras algunos llevan pues sus aceites, llevan sal añadida, ahí estaremos hablando de un producto preparado que va a depender de la composición nutricional. Pero en general hay que romper ese mito de que lo congelado es peor, porque en muchos casos no es así. La verdura ultra congelada, que sería el término correcto, al final son vegetales que se han recolectado en su punto óptimo de maduración, que se cortan, se lavan y se congelan en congeladores gigantes que tiene la industria, que son mucho más potentes que los que tenemos en casa. Entonces, en muchos casos, ese tipo de producto, tanto a nivel nutricional como de conservación, está mejor incluso que uno fresco o puede durar más tiempo. De eso lo comprobamos. Cuando tú en casa congelas, troceas alguna verdura o un vegetal y lo congelas, enseguida eso luego no te queda igual. Aparecen muchos cristales de hielo, no termina de quedar la cosa bien. ¿Por qué? Porque el congelador de casa no es igual que el de la industria, ¿no? Entonces, hay ejemplos y ejemplos. Luego, por supuesto, si es un San Jacobo congelado, una croqueta y tal, pues hombre, no hay que descubrir América no para saber que eso no va a ser una buena opción, tanto si lo haces tú en casa como si es congelado. Claro, es más por la propia composición que Exacto. por el hecho del congelado. La tecnología es la congelación es una tecnología más que puede usarse muy bien o muy mal. ¿Qué opinas de la moda que hay otra vez, ahora que ha vuelto a la palestra, de comer alimentos crudos? Sean huevos crudos, hígado crudo, carne cruda. Nada, pues lo que te decía un poco antes, es un atentado realmente contra la salud, porque este tipo de perfiles que lo promueven, yo creo que lo hacen por llamar la atención normalmente. Y perdona, y leche cruda. Sí, también. Que eso sí que lo ha promovido, por ejemplo, Robert Kennedy, el secretario de Salud de los Estados Unidos. Sí, ahí entramos ya en otro tema. La leche cruda, por ejemplo, creo que no se hace tanto por llamar la atención en redes, sino porque realmente muchos ganaderos y demás creen firmemente que es un producto mejor y que organolépticamente es más interesante, y puede serlo. Al final, es lo que hemos dicho antes, cuando tú calientas un alimento y lo tratas térmicamente, siempre pierdes cosas por el camino. A nivel organoléptico, un poquito de vitaminas, podría ser, pero estamos hablando de una tecnología que te hace que no te mueras por tomar ese alimento. O sea, tomar leche cruda es un riesgo, es una auténtica salvajada a día de hoy. De hecho, lo que la gente no sabe es que antiguamente, cuando te repartía el lechero por casa y demás, te decía, oye, esto lo tienes que poner en ebullición, tienes que hacer varios procesos de cocinado y demás. No era tomarte la leche tal cual. Que luego el ganadero, la gente del pueblo en su casa, tomara la leche directamente de la tetilla de la vaca y tal. Eso pues, en los pueblos se hacía, pero que se hiciera no quiere decir que estuviera bien. El grueso de la población lo que hacía era hervir la leche, porque si no es que enfermabas. Entonces, eso ya lo hemos superado, pero hay gente todavía que sigue anclada al pasado. Y luego con tema de carne cruda, de huevos crudos, yo creo que es más cuestión de moda en redes por llamar la atención, porque dime tú, la gracia de comerte un filete crudo es que eso no estaba ni bueno. Si estuviera bueno, pues todavía. Claro, la leche dice, bueno, no noto la diferencia porque es un líquido, pero la carne, tío, es que hay que cocinarla para que esté buena. ¿Cómo se lava realmente a la perfección la fruta y la verdura? Pues la forma ideal, obviamente, pues bajo el grifo, con agua abundante, que llegue a todas las partes. Incluso a veces nos podemos ayudar de un cepillo para restos de polvo, alguna impureza y demás. Esta es la forma estándar y no hay que complicarse realmente mucho para población general. Un tema que también percibo, algún error habitual, es que hay gente que corta y luego lava. Esto está mal. Porque si, imagínate, tú al final coges el pimiento o el calabacín del mercado, del supermercado, algo de polvo ambiental siempre lleva, puede llevar suciedad. Entonces, si tú cortas sin lavar, estás haciendo que esa suciedad de la capa externa penetre en el interior del alimento. No es la mejor de las ideas. Aunque sea incluso una cebolla, que hay gente que conozco que dice, no, pero ¿cómo voy a lavar antes la cebolla ahí con todas las capas? Oye, pues le quitas a lo mejor la parte de fuera, pero lávalo bien, porque hay alimentos que van a venir con tierra, o las patatas. Primero lavamos con agua y después ya cortamos, troceamos o lo que sea. Y después hay un paso adicional en situaciones nuevamente de población sensible, sobre todo embarazo, que es la desinfección con lejía apta para uso alimentario. Que esto a la gente le choca bastante, ¿no? Pero realmente es una forma muy segura de que esa suciedad que puede llevar bacterias patógenas no nos lleve a una intoxicación o a una enfermedad. Incluso hay que ser pues muy precavido en estos casos. Al final hay soluciones incluso en supermercado que directamente es una preparación, y si no, pues la típica lejía que ves también en el supermercado te pone atrás las concentraciones, que suele ser una cucharilla pequeña en unos pocos litros, y con eso lo puedes ahí remojar, un buen lavado y no pasa absolutamente nada. Luego le echas agua normal y ya lo tendrías. Muy bien. Para esta pregunta quiero que tomen nota en mi casa. Si tengo una naranja con moho en una bolsa de naranjas, ¿qué debo hacer primero con el resto de naranjas? Y después, si puedo cortar ese moho y comerme la naranja. Muy buena pregunta. ¿Qué cantidad de naranjas estamos hablando? ¿1 kilo a lo mejor? Sí, la típica bolsita de 1 kilo. A ver, la teoría es que si en un mismo envase o en un mismo envoltorio ha crecido moho en un alimento, deberías tirarlo todo, ¿vale? Pero claro, una bolsa de naranjas de 1 kilo,
ocupa mucho volumen. Entonces, si estamos en un extremo, yo te diría que las que estarán en la otra punta a lo mejor se pueden salvar, ¿vale? Porque es un alimento también con una corteza, con una capa, digamos, rígida o gruesa, por así decirlo, que no quiere decir que haya llegado moho a todo el alimento. Pero, por ejemplo, unos arándanos, una frambuesa, es algo que sabemos que le sale moho enseguida, que va muy cerrado, es muy pequeñito. Ahí tienes que tirarlo todo porque realmente... Claro, la parte blanca del moho o del color que sea que demos es solo como esa manifestación externa cuando el moho ya ha colonizado todo el alimento. Al final, los mohos son microbios, al final, son microscópicos. Entonces tú no los ves a simple vista, lo que ves es su actividad, por así decirlo. También en alimentos como frutas que tienen una actividad de agua, tienen un contenido de agua muy, muy alto, es más fácil que se reparta por todo el alimento. Entonces, la teoría es que deberías tirarlo. Lo que está claro es que en la misma naranja, el mismo alimento, si ha crecido un poquito de moho, ahí sí que lo tienes que tirar entero, porque si tú cortas, estás quitando solo una parte, el resto del alimento va a seguir con moho. De hecho, invito a la gente a que, bueno, iba a decir invito a que lo haga, no lo hagáis, que queda un poco feo que yo aquí diga de repente a hacer esto, pero alguna vez que yo lo he hecho digo, joder, es que tiene muy poco moho, voy a probarlo. Es que da rabia. Le quito el trozo y luego es que lo pruebas y está malísimo, o ha perdido el sabor, porque realmente... El olor es muy característico, yo creo. En un tomate que me pasa muchísimo, joder, voy a quitarle el trocillo y me lo como, y es que luego el tomate no está bueno ni siquiera. Y te estás tragando ahí un moho, algo que puede ser patógeno, que no todos lo son, pero algunos generan también micotoxinas, que son toxinas peligrosas que se acumulan en el hígado y riñones, en fin, que es una cosa también que no nos dejemos llevar ahí por la guasa, que puede ser también peligrosa. Te voy a pedir que te mojes para esta pregunta, y es que desde el punto de vista de la propia seguridad alimentaria, ¿qué es peor para la salud? ¿Una dieta basada en plantas o una dieta más ancestral, típica de las redes? Dieta ancestral, sin ningún tipo de duda. Si nos lleva sobre todo a tomar alimentos crudos, poco cocinados, o a prescindir pues de vegetales que sabemos que son muy saludables. Y en una tabla de madera, encima. Y luego en tabla de madera, por supuesto, y claro, y sin camiseta y con la luz y el sol pegando... Bueno, ya no sé si los ancestrales se usan las gafas estas amarillas o no. Eso ya sí. también, ¿no? Claro, va en el pack. Eso lo llevaban los ancestros también, ¿no? Sí. Vale, hemos hablado de muchas cosas que tienen su riesgo, pero poniéndonos ya más serio, de hecho, para evitar problemas de salud ya más graves, ¿cuáles son los actos que tenemos normalizados que sí que pueden ser realmente graves de enfermedad o incluso de muerte en el peor de los casos? Pues relacionados con alimentos te diría, y esto a la gente quizá le sorprende, porque habrá gente que piense que está ya muy superado, el tema del lavado de manos. Yo conozco todavía mucha gente que, bueno, el tema de la pandemia ya lo superó, se ve que se lo ha olvidado, y después de ir al aseo a hacer sus cosas, lavarte con agua y con jabón bien las manos. Es que es algo básico de higiene, vamos, lógico, ¿no? Porque esa contaminación que se produce luego al tocar alimentos es bastante importante. Podemos estar transmitiendo bacterias patógenas de nuestro propio cuerpo a los alimentos. Te diría que es el principal que yo percibo en mi entorno. Y eso indudablemente te puede llevar a enfermedad ya, no solo a una gastroenteritis, sino a enfermedades mucho más graves que transmiten las bacterias y otros patógenos. Ya pasando del tema seguridad en la cocina y conservación y demás, quiero preguntarte por los probióticos. Son un alimento que han ganado mucha repercusión, sobre todo pues bueno, por el tema microbiota y demás, que es un apartado que está un poco en pañales para mí. Pero bueno, ¿son realmente tan buenos los probióticos de los yogures y demás? Y no solo eso, sino si hay realmente suficientes en un yogur convencional, de un kéfir, por ejemplo, en un supermercado. Es un temazo, es un temazo. De hecho, hace poco he publicado vídeos al respecto en el caso del kéfir, porque salió un informe en una universidad importante aquí de España que decía que la mayoría del kéfir que consumimos no lleva, o parece que no lleva levaduras, por ejemplo. En el caso del kéfir, lo interesante es que tenga una mezcla de bacterias y levaduras, que es una gran diversidad microbiana y demás. Y como no hay regulación al respecto en el caso del kéfir, lo que parece ser es que muchos de ellos podrían no usar esas levaduras y están al final colándonos, entre comillas, un yogur un poquito más líquido o más ácido. Entonces, tema de probióticos, yo estoy un poco contigo en el que nos falta saber realmente qué importancia o qué relevancia van a tener en la microbiota. Yo considero y creo firmemente que hay elementos que sí que son buenos y que se nota que en algunos perfiles que tienen una mala alimentación les va a mejorar. Ya no sé si es porque sean probióticos o porque directamente dejan de consumir alimentos de mala calidad nutricional, pero hay por un lado mucha exageración al respecto y por otra un campo muy interesante a nivel científico del que ir tirando, y me consta que se está trabajando. Siguiendo con la tecnología alimentaria, ¿qué es lo que hace la industria alimentaria para que los alimentos ultraprocesados generen esa adicción, por así decirlo, ese gusto tan increíble, que están tan buenos y demás?
Pues hay un concepto que es el bliss point, que es como el punto de dulzor o de felicidad, algo así sería un poquito la adaptación, que es encontrar, por ejemplo, una patata frita, un alimento que tiene esa crocancia, que tiene sal o azúcar y que nos produce una mezcla, al final es la mezcla de grasa y de azúcar o de sal lo que produce ese placer, ¿no? Una combinación al final de ingredientes que no puede fallar porque nuestro cerebro está diseñado para que nos guste. Entonces, no es tanto que la industria tenga ahí una mentalidad de vamos a diseñar esto para que la gente enferme. No funciona así. Al final esto es puro negocio, puro capitalismo, si lo queremos ver así, y las empresas fabrican lo que saben que se va a vender y que nosotros compramos. Entonces siempre se dice, ¿no?, que el consumidor tiene un gran poder de decisión, porque si dejamos de comprar un producto y se ha visto con polémicas tipo aceite de palma y cosas así, que la gente ha dejado de comprar esos productos, ya sea más o menos amparados en el miedo, en desinformación, pero oye, no queremos aceite de palma. La industria, ¿qué hace? Deja de ponerlo, lo cambia por otros, por el aceite de girasol basado, porque el poder está realmente en el consumidor. ¿Podemos tener algún tipo de control sobre la seguridad alimentaria cuando comemos fuera de casa o incluso cuando estamos de viaje fuera? Tenemos poquito control porque realmente lo que se hace en una cocina en el interior es muy complicado de ver, salvo algunas que obviamente lo exponen directamente y que incluso basan sus modelos de negocio en esa transparencia. Bien es cierto que la mayoría de intoxicaciones suceden en casa porque es el sitio donde más comemos, pero en bares y restaurantes hay algunos que hacen las cosas muy mal. O sea, hay realmente un problema de lo que te decía antes, no hay suficiente auditores, inspectores de sanidad, que la gente se pensará que esto lo están inspeccionando todos los años o todos los días, que va, en absoluto. En bares y restaurantes realmente se basa igual en temas de prevención, de autocontrol, igual que la industria. Y obviamente hay sitios tipo franquicias, a lo mejor franquicias que te imaginas tipo McDonald's, Burger King, que nutricionalmente son porquería. A nivel de seguridad alimentaria, tú te metes en un McDonald's y es de lo más top que hay, que es toda una cadena de montaje, no te vas a encontrar ahí una bacteria y demás, luego pues la hamburguesa te va a sentar como te va a sentar, pero no es por patógenos. Ahora, realmente cuando tú vas fuera de casa y bueno, pues descubres cualquier sitio, tienes poco que hacer porque tú ahí no estás controlando lo que se cocina. Por eso es importante ir a sitios de confianza o más o menos tener tus referentes, ¿no? Porque luego te puede llevar algún que otro susto. Y ya no solo también la seguridad alimentaria, sino para aquel que, por ejemplo, sea pues celíaco o algo así, que no tienes a ciencia cierta muy claro si están teniendo control sobre esa contaminación cruzada y demás. Bueno, pues ya para cerrar, quiero abrir un bloque de preguntas y respuestas cortas. Vale. Y quiero empezar preguntándote cómo ves el panorama de la nutrición hoy en día desde tu perspectiva de tecnólogo alimentario y seguridad alimentaria. Pues he sido seguidor casi estos 10 años que llevo divulgando de grandes referentes y un poco yo también me he educado en base a lo que se venía viendo en redes. Estamos en un periodo quizá mejor que hace unos años en cuanto a información. Sí que hay mucha sobrecarga, muchos perfiles que repiten lo mismo, mucha gente sin formación hablando de nutrición, típico intrusismo, eso ha estado siempre. Pero yo lo veo en un punto positivo porque cada vez hay más perfiles y eso siempre aporta diversidad y diferentes puntos de vista y sobre todo gente pues también joven que ayuda a combatir estos bulos y esta desinformación, o sea que lo veo bien. Muy bien. Cuéntanos un truco culinario muy chulo y que poca gente conozca para mejorar nuestros platos. Ostras, has preguntado al tío que menos cocina, yo soy el más tipo, cutre cocinando. Yo qué sé, pues una especia que sabes que mejora mucho el sabor o algún tipo de ácido. Bueno, a mí la soja, que lleva mucha sal y tal, intento también no pasarme de la raya. La soja me flipa bastante, porque es verdad que incluso en unas verduras ultra congeladas, que yo tiro mucho de eso y tal, le echas ahí un buen chorrillo, te lo haces con un atún, con cualquier cosa, que también yo uso muchos ultra congelados. Yo soy muy fan de la salsa de soja, que vamos, no lo descubro yo, es típico ingrediente, pero está bueno. Te da ahí un puntillo, hay que llevar cuidado, eso sí, pero está bien. ¿Cómo crees que será la alimentación del año 2100? Wow, el año 2100. No sé si seguirá el real fooding y todo esto. A lo mejor. Bueno, eso nunca muere, yo creo. El imperio sigue ahí. No lo sé. Quiero pensar que la gente de a pie, con poca formación en nutrición, estará cada vez más consciente de lo importante que es llevar una dieta basada en vegetales. Y lo que pasa es que soy un poco pesimista con el ser humano porque creo que nos complace mucho creer en cosas sencillas y pensar que lo que llevamos haciendo hasta ahora es lo bueno. Entonces no lo sé exactamente si nos volveremos todos carnívoros directos y si el veganismo seguirá en auge o no. La verdad que no tengo mucha idea. Aprovechando, no la tenía apuntada, pero quiero preguntarte sobre tu opinión y cómo ves el futuro con el tema de alimentos, es que no me sale ahora la palabra, que imitan carne, sintéticos, eso. Sí, alimentos sintéticos como la carne sintética y demás. Muy guay. De hecho, antes te lo iba a mencionar cuando hemos hablado de insectos, es otra de las cosas que se habla, insectos, transgénicos y por ejemplo carne impresa en 3D y cosas así. Aquí en España tenemos startups de la leche que están haciendo cosas súper chulas,
que realmente tú pruebas el producto de un filete de salmón, de ternera y demás. Es verdad que no es igual, pero la mejora de tecnología en estos últimos años ha sido increíble en este sentido. A mí me gusta mucho y también es una solución para pues, poder seguir tomando carne sin tener esos problemas que trae la carne convencional. Y por último, ¿hay algo que te gustaría mejorar de tu dieta? Buah, un montón de cosas. Yo como fatal y por eso siempre mis amigos dicen, madre mía, este que habla de tanto de nutrición. Yo no, yo hablo de seguridad alimentaria, luego ya lo que hago en mi casa. No, bueno, soy una persona que le gusta mucho comer en general y tanto si me pones comida sana como no sana, me voy a comer 6 kilos porque me cuesta mucho controlarme. Me gustaría controlar mejor cantidades y demás y bueno, pero tampoco soy una persona muy obsesiva. Soy muy disfrutón de disfrutar el momento y voy a rachas. Hay veces que como más sano, otras menos. Tema, por ejemplo, alcohol, pues cerveza a veces me gustaría reducirlo un poquillo más, la verdad, porque últimamente me paso un poco. Pero bueno, en general considero que llevo un buen estilo de vida, pero siempre hay cosas que mejorar, lógicamente. Muy bien, pues hasta aquí, Mario, el podcast. La verdad es que ha sido un placer, me ha encantado. Creo que todo el mundo debería llevarse todo lo que hemos hablado, haber tomado nota. Y dinos dónde te podemos encontrar. Nada, bueno, antes felicitarte porque aunque hago voy a varias entrevistas y tal, hace tiempo que no hago, pero esta ha sido muy especial porque son como los temas que siempre toco, pero desde un enfoque muy diferente y me lo paso también muy bien. No tengo sensación de haber repetido lo de siempre y te quiero felicitar por ello. Y nada, pues en Instagram, las redes habituales, sobre todo YouTube, que es la que más a mí me gusta, donde tengo también tema de vídeos y tal, el canal es Lo del Comer. Y luego en Instagram, TikTok, pues lo típico como Sefi Food, que es el nombre del blog que siempre he tenido. Muy bien, pues dejaré todo en la descripción del podcast. Muy bien. Y nada, muchas gracias de nuevo. Un placer, Mario. gracias a vosotros.